Durante 7 años, el plazo de los hechizos y los maleficios en los cuentos de hadas, estuve enferma. Era una enfermedad invisible y nadie la sospechaba en una chica de 15, 17, 20 años, vital, con notas brillantes, una familia afectuosa y sensata y un aspecto físico normal. Así narraba Espido Freire en su obra Quería volar, pues la enfermedad con la que estuvo luchando esos 7 años, la bulimia. Y aprovecha en este libro para denunciar cómo las obsesiones terminan minando la vida de muchos jóvenes. Y no tan jóvenes, porque vivimos, según dice ella, en una sociedad infantilizada. Hoy abordamos este tema con la propia Espido Freire, a la que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Espido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hemos querido, después de leer tu libro, después de madurarlo, que intervengan también 2 becarias, que son 2 chicas jóvenes que están en la redacción de Periodista Digital, porque al ojearlo entre sus manos mostraron muchísimo interés y que sepas que dijeron, todos conocemos a alguien con estos problemas. Así que, de alguna manera, abrimos también los micrófonos para ellas. Quiero presentártelas para que puedan también intervenir, si te parece bien. Arantxa Sánchez. Buenas tardes. Y Marta Cillero. Hola, buenas tardes. Hola, Blanca y Marta, ¿verdad? Arantxa y Marta están también con nosotros. Bueno, Espido, para que nos situemos rápidamente, cuando comer ocupa demasiado mentalmente, por exceso, por defecto, cuidado, ya podemos decir que tenemos un problema. Es que comer nunca ocupa un espacio por defecto en la cabeza. Incluso cuando se decide comer poco o no comer, la cabeza está constantemente ocupada por esa preocupación, por esa obsesión. O sea, es algo que taladra. Tú tienes, comentas en el libro que incluso tienes como un salto en el tiempo. ¿No tienes recuerdos de ese área de tu vida tan crítico como si hubiera sido una ensoñación? Bueno, yo querría aclarar que el párrafo que habéis leído no corresponde exactamente a mi vivencia, sino a la de Gloria. Cuando yo hablo de la bulimia, hablo en primera persona. Todos los testimonios que recojo de anorexia, de bulimia, de bulimarexia, ortorexia, están narrados en primera persona. Y el de la bulimia, hace ya un montón de años, publicamos una primera edición entre los testimonios de 3 chicas, Gloria, Silvia y yo. Eso da igual porque prácticamente todas las personas que hemos pasado por esos trastornos de la alimentación compartimos una emoción y compartimos sensaciones muy similares. Unas son 7 años, otros son 4, otros son 20, otros son 2. Y casi todas también compartimos esa sensación de que nuestra vida ha saltado en el tiempo. Yo llevo 20 años recuperada. Sin embargo, cuando vuelvo a esa época y cuando lo recuerdo, aún tengo que realizar a veces esfuerzos para recordar y para recuperar qué era lo que estaba pasando en aquel momento. Fíjate, tú lo llevabas en silencio, no podías compartir pues las triquiñuelas que llevas a cabo intentando controlar el peso en una lucha absurda. Sin embargo, ya en la era de Internet nos van a explicar un poquito las pistas, incluso las páginas en las que pues se hace apología de la extrema delgadez y esas técnicas. Arantxa, cuéntanos un poco que en tu entorno lo que has visto y lo que has podido rastrear. Pues yo, por ejemplo, conozco el caso de una chica que estaba obsesionada con la comida. Siempre come sano, mucho ejercicio, pero no era algo normal para estar sano, sino que estaba obsesionada hasta que al final tuvo que contárselo a su padre, o sea, no contárselo, se lo tuvieron que sacar, porque ella no quería comentárselo a nadie, creía que no le pasaba nada. ¿En el caso de Marta? Bueno, yo quería decir que se habla mucho de las páginas que hacen apología, Promía, Proana, que tienen muy mala fama, pero después también hay páginas que gozan de buena fama, que promueven dietas, promueven un cuerpo 10, y realmente yo el límite no lo veo, porque esas páginas que tienen tan buena fama y que la gente sigue, quizás hacen más daño que las que están demonizadas. En resumen, ¿las metas imposibles son lo malo, Espido? Bueno, lo malo, a ver, cuando estamos hablando de trastornos de la alimentación hay muchas cosas que son malas. Por un lado está la normalización. Como habéis dicho vosotras, todo el mundo conoce a alguien que está enfermo, o que ha estado enfermo, o que corre riesgo de estarlo. Por otro lado, como otra de vosotras ha dicho, da la sensación de que no sabe dónde está el límite entre la enfermedad y entre promover un estilo de vida saludable o una estética determinada. El problema principal para mí no está tanto en la exigencia, en los límites o demás, sino sobre todo en que se confunda que alguien quiere adelgazar y que por lo tanto por eso está enfermo. Hay que hacer la lectura distinta. Cuando alguien está obsesionado por adelgazar, muy posiblemente detrás hay un trastorno emocional o hay un problema psicológico que se refleja a través del cuerpo.
Si vamos del cuerpo a la mente y no al revés, de la mente al cuerpo, creo que estamos cometiendo el primero de los errores. Viajando en el tiempo, explicas tú en Quería volar. Bueno, pues en el fondo había una insatisfacción cuando eras adolescente que no terminabas de entender por qué, y que quizá esa sensación de insatisfacción te llevó a ponerte como meta bueno, tú creías que siendo frágil, delgada, todo vendría de la mano, ¿no? El amor, por ejemplo, el chico que te gustaba. Es decir, ¿creías que era la llave para la felicidad? Cualquier persona que esté enferma con un trastorno en la alimentación va a reaccionar de la misma manera. Como no puede controlar determinadas cosas de su vida, y no es que el problema esté en el fondo, como tú dices, sino que es que el problema es lo que hay. Intenta arreglar otras cosas que le resultan más sencillos. ¿Qué es lo que nos resulta más sencillo de controlar a casi todos? Nuestra apariencia física, nuestro peso, nuestra ropa, nuestros estudios, lo inmediato. Con eso lo que se crea es una falsa sensación de control. Al controlar lo inmediato se cree que el otro problema va a desaparecer, cuando no es así, es al contrario, lo agravamos con otro problema. Pasa también con las adicciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como esta sociedad lo que está reforzando es precisamente esa imagen de fragilidad de la que tú hablabas, como identifica muchas veces la delgadez y la belleza con el éxito, es todavía mucho más fácil confundirlo. Se cree que al estar delgada y al obtener determinada apariencia física, la vida será más sencilla, cuando en realidad lo que se está haciendo es complicarla más todavía. Marta tiene una pregunta. Yo te quería preguntar si no piensas entonces que todo el mundo es susceptible de padecer una enfermedad o un trastorno de las conductas alimenticias y en realidad se necesitan una serie de características propias para desarrollar esa enfermedad, porque si la sociedad promueve esos valores en los que todas tenemos que estar delgadísimas, exigirnos unos niveles de perfección, no solamente físicamente, sino en todos los ámbitos, exactamente, todos los ámbitos. Tenemos que ser buenas madres, buenas profesionales, estar estupendas. Entonces, mi pregunta es si todas podemos en algún momento llegar a padecer ese tipo de enfermedad o si se necesita alguna característica personal. Vale, aquí puedo dar buenas noticias. No todo el mundo va a desarrollar un trastorno de la alimentación, pero sí que como todas las mujeres y también un porcentaje cada vez más creciente de hombres estamos sometidas a esa influencia que tú describes también, se incrementa el nivel de riesgo. Es decir, si bajáramos ese nivel de perfeccionismo, si lográramos que la imagen de la belleza de la mujer fuera más real, se aliviaría muchísimo la presión y por tanto habría menos gente susceptible de caer enferma. Yo no soy médico, pero los expertos, tanto psiquiatras como investigadores que tratan este tema, están de acuerdo en que hacen falta varios factores para que alguien enferme. Uno de los factores es social, lo estás describiendo tú. Otro posiblemente sea genético, se están haciendo muchas investigaciones al respecto. Otro de ellos tiene que ver con un desencadenante, con algo que libera una tensión tremenda y frente al cual el enfermo o la enferma no se sabe enfrentar. Si elimináramos por lo menos el factor social, habría muchas menos enfermas. Y eso también explica por qué ahora la anorexia, la bulimia y otros trastornos se han convertido casi en una plaga, porque hay mucha más gente expuesta a esa influencia. Arantxa. A mí me gustaría que nos contaras en qué momento te das cuenta de que estás enferma y que dieras algún consejo por si alguien que nos está escuchando lo padece. Pues mira, Arantxa, en mi caso, como en la mayor parte de las enfermas de mi edad, yo la semana que viene cumplo 40 años, no supimos que estábamos enfermas, muchas, no lo supimos. Te dabas cuenta de que hacías cosas raras, te dabas cuenta de que eras muy infeliz, pero las hubo que sí que entraron en tratamiento porque la familia se preocupó o porque tenía otro tipo de problema psicológico o físico asociado, pero la inmensa mayoría pasó desapercibida. Algunas se han ido dando cuenta después, cuando ha habido más información. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora todo eso ha cambiado. Mujeres adultas y mujeres más jóvenes, y hombres también, que en principio no se consideraba que fueran factor de riesgo, tienen mucha más información en su mano. Entonces, en el momento en el que se detecta que se nos ha ido de las manos, el problema es sobre todo la sensación de pérdida de control, ¿no? Lo primero que se puede hacer es tranquilizarse, saber que es una enfermedad, no es nada más, es solamente una enfermedad, no es toda tu vida, no es el gran problema de tu existencia, ¿no? Y después pedir ayuda. Se puede hacer a través del médico, se puede hacer a través del pediatra en caso de niños de menores de edad, se puede hacer a través de un psicólogo, de un psiquiatra, se puede recurrir a una asociación de familiares de anorexia y bulimia, por ejemplo. Hay muchos medios para comenzar. Luego, al final, lo ideal es que se organice una terapia combinada, ¿no?
porque como es multifactorial, surge de varios sitios, hay que atacarlo también por varios frentes. Pero lo primero es, sobre todo, no demonizarse, no culparse, y a partir de ahí empezar a trabajar porque se puede salir de ese infierno. Espido, tú hoy en día no solo no te escondes, sino que además has jugado a experimentar con tus peinados. No te importa aparecer en una revista de modas. En ese sentido, la noche que te dieron el Premio Planeta, yo estaba también pipiola, recién licenciada, cubriendo la noticia. Digamos que en paralelo te he ido viendo, ¿no? Y es verdad que ese aspecto de niña gótica, no gótica en el sentido que se quedan así mirándome mis compañeras más jovencillas. Sí, no os preocupéis. No, gótico de cuento romántico, no gótica de que fueras taladrada con un piercing y vestida de negro, no. Sino de esa estética, ¿no? Romántico-gótica, a luego pues abrirte a un mundo a vestirte de colores, a experimentar, es decir, no esconderte, ni muchísimo menos, bueno, que indica que es un cambio de actitud, ¿no? ¿Te interesa y te gusta incluso la moda? Sí, mucho. Pero curiosamente me gustaría saber qué opinas de los selfies y esa ya obsesión ya de autoculto. Queremos ser todos los protagonistas de nuestra propia crónica rosa. Sí. Queremos ser todas unas it girl, por emplear un término. Sí. Bueno, vamos a ver, aquí hay muchos temas, ¿eh? Claro, ahí he lanzado y ahí ya... Mi interés por la moda es desde que yo era una niña. Mi madre era modista. Ajá. Entonces yo he vivido en casa... Si hablas de que es muy elegante, eso sí que lo comentas, que era un referente. Sí. Bueno, mi madre es un gran referente en muchos niveles. Pues mi madre en concreto era modista, entonces yo lo que he visto en casa siempre ha sido un gran interés por la moda. ¿Qué es lo que no me gustaba y me sigue sin gustar? Las órdenes de la moda, el encasillamiento. Entonces, no es tanto que me haya atrevido a experimentar como que me he negado a entrar dentro de ninguna etiqueta. Las etiquetas te las ponen igualmente, o sea que lo único que puedo hacer es demostrar que en cada momento seguiré haciendo un poco lo que quiera, con mi pelo, con mi cuerpo, con mi aspecto físico. El Día del Planeta, yo me equivoqué con el maquillaje. Yo soy una mujer pálida, con una piel bastante delicada y resulta que yo no sabía qué iba a ganar. Entonces me maquillé pensando en el espejo, no pensando en los focos. Claro. En el momento en el que gano el premio hay un montón de flashes y hay un montón de focos y literalmente mi maquillaje absorbió toda la luz. Claro. Entonces parecía que iba muy blanca con los labios muy oscuros, cuando en realidad eso no era así. De manera que esa idea de cierto goticismo y demás se debió, fíjate tú, a un error de puesta en escena. Cosa que ahora las mujeres que estamos más familiarizadas con los selfies no cometeríamos. Fíjate, entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales hacen que cada uno de nosotros nos podamos creer protagonistas de un cuento de hadas. Eso está bien mientras se juegue y está bien mientras pueda servirnos incluso para un negocio, para nuestra profesión o demás. En el momento en el que empieza a convertirse en una obsesión, volvemos a hablar otra vez de un trastorno, en este caso de imagen, que puede llevar también a uno de alimentación. Veo que están aquí otra vez las manos levantadas. Tienes que ver, Espido, lo que está suscitando. Incluso tenemos un chico en el plató que está de momento silente, pero que a buen seguro que querrá luego también meter baza. Mira, JF la mata, es nuestro genio de la lámpara. Las damas primero. Bueno, pues JF la mata, adelante. No, claro, porque me llama mucha atención cuando ella ha comentado antes lo de que cada vez va afectando más a personajes de sector masculino. O sea, que ya no es un problema que por decir esto es cosa de las mujeres, sino que ya se ha generalizado, ¿no? Ya afecta también a muchos jóvenes que también viven esa obsesión que comentabas. Y a hombres adultos, cuidado, es el nuevo grupo de riesgo. Mira, os lo explico muy rápidamente. Siempre ha habido anorexia y siempre ha habido algunos casos de bulimia. Están documentados desde tiempos muy antiguos. Lo que pasa es que era un tipo de anorexia más dirigida a temas espirituales. Por ejemplo, los anacoretas, los ascéticos, los santos, los ayunadores. En el caso de los hombres hay documentados casos desde hace varios siglos. Pero si no me equivoco. Están apuntando aquí que Kafka era anoréxico. Bueno, yo recordaba sí por el paradigma de... Posiblemente lo fuera. Sí, bueno, que de hecho tenía una obsesión tremenda. Posiblemente también un trastorno de la alimentación, no se sabe exactamente cuál es, claramente estaba obsesionada. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Durante mucho tiempo no ha habido más chicos con anorexia, por ejemplo, porque el modelo físico masculino no
salvo el proyectado en ocasiones homosexuales, no era el de la extrema delgadez. Eso ha cambiado y ahora, por un lado, incluso el prototipo homosexual tiene, por un lado, la hipermusculación y, por otro lado, chicos muy delgados. Como ha habido menos presión sobre el cuerpo masculino, los hombres se han ido librando de esta presión. Pero ahora eso ha cambiado. Ha cambiado con la depilación, ha cambiado con el gimnasio y ha cambiado con un incremento en la inseguridad masculina. También ha cambiado con la exigencia de la juventud, que hasta ahora era únicamente para mujeres, pero que ahora también empieza a ser para hombres. De ahí que grupos afectados comiencen a abarcar varones que están en la crisis de la mediana edad, que quieren aparentar ser más jóvenes por motivos laborales y también amorosos. Como la vigorexia, ese ejercicio desordenado. La que vigorexia muchos, también, tildan... comedores compulsivos, claro. Bulimia. Entonces nadie está realmente a salvo porque es una enfermedad que tiene que ver con las emociones y seguimos teniendo un gran problema de educación emocional. Pero ¿qué pasa? Se centrará en el cuerpo aquellos a los que se les dice que el cuerpo es importante. Si no, adoptará otras formas. Bueno, hay otro factor que yo pienso que además del daño físico, que evidentemente se infringen, está que se cierra el circuito social. Yo sé que tú decías que vivíamos en una sociedad infantilizada. Yo tengo amigas de 40 años, estoy también en esa franja, que tienen ortorexia. Es decir, consideran que todo es poco sano, por lo cual su dieta se reduce a muy pocos elementos, incluso su vida social se hace muy cuesta arriba. Sí. Porque llega un momento en el que nos condicionan a todos sobre dónde acudir, la gente llega un momento en que no tiene paciencia para aguantar tantas pamplinas, entre comillas, o las propias parejas de estas personas, sí. Bueno, pues empiezan a ver que es limitante, ¿no? ¿De qué manera crees tú que se pueden dar cuenta? Porque ahora lo enmascaran con es que soy muy saludable. Claro, lo mismo que las personas que tienen anorexia ocultan también el problema o le quitan importancia. Mira, tú has estado aquí con una clave importante. Como se cree que la anorexia afecta únicamente a chicas jóvenes, no se le da demasiada importancia a sus síntomas. Se ve cuando adelgaza mucho. Pero en el caso de la ortorexia, que suele darse en mujeres más adultas, incluso con un nivel adquisitivo medio o medio alto, lo primero que se nota es un cambio de comportamiento. El carácter cambia, y ahí está el aislamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ortorexia también es una resolución, en cierta medida parecida a la anorexia, de otros problemas que no tienen que ver con la alimentación, sino que tienen que ver, otra vez, perfeccionismo, inseguridad, necesidad de control, mucho miedo, mucha ansiedad. Entonces, y es que mienten o desarrollan de verdad muchas alergias, porque luego te argumentan cuando le dices, bueno, pero si esto es saludable o esto... No, es que le tengo alergia. O sea, la única opción que queda, a veces mirando una carta de restaurante, sí, la única opción que les queda, entonces te argumentan que no, es que justamente soy alérgica a este elemento. El único plato que cabía, ¿no? No sé si mienten o van desarrollando alergias. ¿Van empeorando la salud? Tienes que darte cuenta de que es una enfermedad. Y parte de esa enfermedad tiene que ver con la mentira y con la manipulación. Entonces, para defender, vamos a ver, le resulta más sencillo el mentir que el afrontar el problema psicológico que tienen, que enmascaran a través de la comida. En el momento en el que comen, dejan de tener el control. Entonces eso desencadena una ansiedad y un miedo tan grande que prefieren lo otro. Entonces, una cosa, por supuesto, se va haciendo más grande y más grande y más grande. No suelen ser mentiras coherentes, que es cuando se les pilla. Buena Pero pista. La mentira y el ocultamiento forma parte de la enfermedad. Chicas, adelante. Bueno, yo te quería preguntar también si crees que desde los medios de comunicación se debería dar más visibilidad a las muertes por estas enfermedades, que si, al igual que se habla de accidentes de tráfico, incluso violencia de género, ¿por qué no visibilizar el problema de esa forma? Bueno, porque las muertes son pocas, gracias a Dios. No, yo no creo que haya que visibilizar más el problema, porque ya se sabe, a diferencia de otros años, que existe un porcentaje alto de anorexia y bulimia. Yo creo que en lo que tenéis que centrar los esfuerzos, los medios de comunicación, es en romper mitos. Es decir, en empezar a contar la enfermedad tal y como es y no seguir prolongando determinadas creencias que hacen mucho daño. Es decir, centrarse menos en el cuerpo y menos en las imágenes espectaculares de delgadez, echar menos la culpa al mundo de la moda, por ejemplo, incluso al mundo de la dietética, y empezar a hablar del problema de fondo que hay. Porque eso ya se está haciendo durante mucho tiempo. Las inseguridades, ¿no? Y la angustia la presión social, la sensación de inseguridad, el retroceso de los valores y del respeto por la mujer, el avance de un nuevo machismo, por ejemplo, la feminización hasta unos extremos muy, muy tristes de la mujer y, sobre todo, la sexualización de las niñas. ¿Vale? Bueno, y así podría continuar toda la tarde. Hay muchos otros problemas que son los que al final están provocando que estas enfermedades se mantengan.
Bueno, luego hay otro, por ejemplo, el hecho de que la comida que más engorda y menos sana, más hipersaturada, es la más barata. Y ahora estamos en un momento en el que comer bien es caro. Y por otro lado, el desconocimiento acerca de los valores nutricionales también. Es decir, hay muchos lados por los que podemos ayudar a esta enfermedad. Claro, El dar de la pistas, muerte pero sin y el de la incidencia yo creo que es un caso menor. Sin fomentar la obsesión, porque también si empezamos a contar calorías estamos también propiciando esa angustia. Sigue la última ronda, Arantxa, y ya para cerrar la mata. ¿Crees que también un factor importante sería las celebrities, por ejemplo, cuando en sus redes sociales y en sus páginas, en sus blogs, promueven la delgadez como con dietas detox? Ahí se está hablando sobre todo de la ortorexia, ¿vale? Se está hablando de esa confusión que existe entre que comer sano implica comer poco y comer alimentos particularmente extraños, depurados, es decir, el alimento como si fuera una medicina. Yo creo que tienen una gran responsabilidad. Prefiero hablar de eso y no de culpa, porque muchas de ellas son a su vez víctimas también de algunos trastornos. Y sobre todo es que haga lo que haga una mujer, más si es celebrity, se va a malinterpretar. Es decir, ha habido casos, por ejemplo, en los que yo creía que estaba mandando un mensaje perfectamente claro desde un titular, desde una entrevista o desde, me da igual, la tele, mis propias redes sociales, mi Instagram, mi Twitter, lo que fuera, y en cambio se ha malinterpretado. Se ha pensado que estaba intentando llamar la atención, que estaba intentando mandar un mensaje muy sexy, cuando en realidad lo que estaba diciendo es que el poder lo tienen las mujeres para decidir qué hacer con su cuerpo. Entonces ya a mí el tema de celebrities, chica, honestamente lo que pido es que se lea bien lo que dicen y que se interprete bien lo que quieren decir. Estaba pensando cuando mencionabas lo de la inseguridad, que yo creo que es una palabra que todos los que hemos conocido algún caso similar o parecido siempre caracteriza mucho, ¿no? Que se ve una fuerte inseguridad, pero ahí hay un riesgo que es un poco la pescadilla que se come la cola cuando decías lo de que hay que decirle a esa persona que no se puede fiar de su propio criterio, porque si tú estás diciendo a una persona, oye, no te fíes de tu criterio porque tú ya no... Entonces, a la vez la estás haciendo que gane más inseguridad, porque dices, si encima no me puedo fiar ni de lo que veo, entonces para curar una inseguridad tienes que convencerla de que lo insegura que es una cosa que es bastante difícil. Yo no sé cómo se puede resolver ese dilema. Si tú tuvieras un amigo enfermo de leucemia, ¿le dirías lo que tiene que hacer respecto a su salud? Pues si tienes una amiga o un amigo con un trastorno en la alimentación, no tienes que decirle nada de su enfermedad. Solo apoyarle, quererle y acompañarle. ¿Por qué? Porque es muy fácil opinar. Todos pensamos que podemos opinar acerca de estos trastornos y quienes tienen que opinar son psicólogos, terapeutas, psiquiatras y médicos. Entonces, tú puedes, como amigo o como familiar, puedes formarte para no meter demasiado la pata, pero no vas a poder ayudarla. Es muy triste, pero no vas a poder ayudarla, porque el proceso de la recuperación pasa por esa persona. Lo que sí que tienes que preocuparte es por ver qué ejemplo estás mandando tú, por encontrarte tú mentalmente lo más sano posible, sobre todo si tienes el caso muy muy cercano, porque son enfermedades que arrastran mucho a los amigos, a las parejas, a las familias y que crean un dolor enorme alrededor. Pues muchas gracias, Espido. Tenemos que despedirte. Aconsejamos Quería volar cuando comer era un infierno. Hemos estado con Espido Freire aprendiendo muchísimo y te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte para el presente y para el futuro. Hasta pronto.